Bienvenidos a su podcast de confianza. Agarren sus palomitas y todo lo que tengan de botana porque esta odisea va a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a este tercer capítulo del podcast Odisea. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo de nuevo información muy buena, investigaciones, uno que otro misterio de la humanidad. Y pues también estoy un poco nervioso con este asunto del coronavirus, aunque ya investigué muchas cosas y todo eso. Pues de todos modos, ¿qué nos queda, no? Cuidarnos, prevenirnos, tratar de lavarnos las manos, no salir a la calle si no tenemos nada que hacer. La verdad sí está un poco fuerte la situación y he visto que hay muchas personas que hacen memes, hacen burla. No hagan ese tipo de cosas porque honestamente hay mucha gente que está muriendo por ese asunto y pues sí está un poco de mala leche estar burlándose, ¿no? Así que mejor, lo mejor que podemos hacer, es mostrar respeto, cuidarnos, cuidar a nuestros seres queridos, no salir a la calle. En dado caso de que estemos trabajando, incluso también nos estén diciendo que vayamos al trabajo porque no nos pueden dar cuarentena, como es mi caso, pues tenemos que decir si tenemos síntomas o presentar una queja a nuestro jefe, cualquier cosa. Ustedes digan lo que tienen sin miedo alguno que les cuenten. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, cambiando el tema del coronavirus, de hecho hace unos días quiero comentarles antes de empezar este podcast que estaba investigando sobre las epidemias que nos han azotado a los humanos durante la historia. Y de hecho no es por sonar un poco loco o teórico, pero después de cada pandemia siempre se viene un cambio. Les voy a dar un resumen breve, ¿no? Por ejemplo, durante la Edad Media, cuando se vino la peste negra, durante la Edad Media estaba el sistema feudal. Y después que azotó la peste negra, como la mano de obra murió, se dio fin al sistema feudal y pasaron a una nueva era, el Renacimiento. Otro claro ejemplo es la peste de Atenas. O sea, sucumbió las ciudades griegas más importantes, debilitó todo y dio paso a que los romanos conquistaran Grecia. Eso quiero hablar un poquito más detallado en otro podcast. Por ejemplo, también tenemos la peste antonina, que azotó al Imperio Romano. Pero a diferencia de las anteriores, es que esa dio fin a la época del Imperio Romano y el paganismo y abrió una nueva época hacia el cristianismo. Es un tema un poco extenso, pero hablaremos de él más adelante. Bien, el día de hoy, el capítulo 3 se va a llamar Poveglia. Ustedes se preguntarán qué es Poveglia, así que, bueno, empecemos. La noche cae y con ella llega el silencio absoluto y macabros recuerdos de muerte, agonía y dolor. En un lugar donde se cometían las peores atrocidades, el sinónimo de la humanidad y sus viles actos contra sí misma. Entre susurros se encuentra, perdida en el horizonte, Poveglia, la isla del no retorno, misma que fue testigo de los peores años de la historia europea y una de las peores pandemias que azotaron a la región y lugares cercanos, la peste negra. Bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es la isla de Poveglia? Hago este tema porque he estado leyendo que muchas personas están discriminando a otros por coronavirus o que están haciendo cosas inhumanas. Y prácticamente yo considero que el humano, para aprender a no cometer los mismos errores, tiene que también mirar a lo que hizo en el pasado. Y en este caso, Poveglia es un buen ejemplo de cómo el humano sacó su lado más despreciable contra aquellos que estaban indefensos o que no podían defenderse. Poveglia es una pequeña isla situada entre Venecia y el lido de la laguna de Venecia. Está al norte de Italia. De hecho, hay un pequeño canal que divide la isla en dos partes. Y como sabrán ustedes, hasta el día de hoy, la isla sigue prohibida. Es decir, nadie puede visitarla, ni siquiera para tomar fotos o, bueno, con fines turísticos, por así decirlo. Y no es que sea un lugar específicamente violento, que su oleaje y todo eso sea muy fuerte, que no te permita ir en tu barca y todo eso, no. Es un lugar que, de hecho, tiene un riesgo biológico. Bueno, hace tiempo tuvo riesgo biológico, pero tiene una historia muy oscura detrás de todo esto. De hecho, como dato curioso, muchas personas dicen que incluso el mismo oleaje de Poveglia a veces arrastra restos humanos carbonizados. Y ya se imaginarán lo que la gente piensa durante esos momentos. Pero bueno, sigamos con la historia. Esta historia de la dichosa isla comienza durante la época romana. En ese entonces se decidió usar esas tierras para aislar a la población, de hecho a cientos y cientos de personas, de la famosa peste negra. Esto fue a comienzos del Renacimiento. Como todos sabemos, Europa sufrió una gran plaga de peste bubónica y de hecho Venecia
fue un gran foco de infección, gracias a las aguas que de por sí ya estaban contaminadas, la humedad, el paso de mercaderes contagiados. No había tanto cuidado como hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué se dice que tiene oscuros orígenes? Ya mencioné que fue usada para aislar a víctimas de la peste negra o infectados durante aquellas épocas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que era para aislarlos, también se cometieron viles actos muy atroces, así por decirlo, ¿no? Se dice que durante esa época se llegó a un extremo en donde no había dónde meter los cadáveres, o sea, se apilaban pilas y pilas y pilas de montañas como naipes. No era suficiente para abastecer los hospitales de aquel entonces, ¿no? Y ante tal desastre humano, las autoridades de la ciudad, en este caso Venecia, decidieron con el clero que muchos cuerpos fueran trasladados a la isla de Poveglia, o sea, cuerpos, cadáveres ya muertos, pero lo interesante no está aquí. De hecho, como dato curioso, podemos decir que la peste negra fue tan devastadora que llegó a matar un poco más de tercio de la población europea en Italia, y este lugar no fue la excepción, o sea, la muerte se podía ver en cada rincón, no se sabía dónde dejar los cadáveres, era un caos totalmente, de hecho, y por ese motivo Poveglia, esta isla, se transformó en una isla de muerte y en un blanco perfecto para llevar los cuerpos sin vida, los cuales eran enterrados en fosas comunes. Sin embargo, aquí no está lo aterrador y lo inhumano, así por decirlo. Lo inhumano se encuentra en lo que pasó después de poner los cadáveres en la isla y enterrarlos en fosas comunes. Lo siguiente sí está como que un poco inhumano, pero vean, voy a contárselos. Esta etapa de poner los cadáveres fue solo el principio. Lo aterrador fue que cualquier persona que presentara el síntoma de peste negra, ya sea que aunque tuvieras una pequeña gripe o tuvieras una pequeña calentura que no tuviera nada que ver con esta enfermedad, eras trasladado, o sea, junto con los cadáveres. Ya sea si fueras un niño, un bebé, adulto, anciano, todavía vivo, muerto o incluso, ¿cómo se diría? Inconsciente, eras trasladado ahí para ser puesto en piras crematorias y o sea, ser enterrado vivo. De hecho, se dice que alrededor de 160,000 personas acabaron sus días en aquella isla exiliados y olvidados. Se dice que, o sea, fue un enorme crematorio que se originó, que la cantidad de restos humanos hoy en día todavía se encuentra debajo de la isla. Y muchas leyendas urbanas en Venecia dicen que a veces el oleaje arrastra algunos huesos y despojos humanos a las costas cercanas de las pequeñas islas que rodean Venecia, ¿no? Como dije en un principio, nadie puede visitar la isla, salvo los dueños de los viñedos, que ahí hay mucho viñedo porque... ¿Por qué? Una explicación curiosa. Curiosamente, el suelo de Poveglia es muy fértil para plantar cosechas, y una de ellas son los viñedos, así como lo escuchan. Incluso los pescadores que pasan cerca temen acercarse al lugar, ya que se dice que las redes han capturado huesos humanos. Bien, sabemos ya que la isla fue usada para aislar personas, ya sea vivas, muertas o inconscientes, no importando si tuvieran la enfermedad, importando si la tuvieran. No había discriminación, así de que no importa que no la tengas, te vas a Poveglia. Pero ¿qué fue lo que pasó después de la peste? Otro dato curioso, se dice que los años pasaron y las personas fueron muriendo de hecho hasta dejar la isla totalmente abandonada. ¿Cómo les explico? Aún cuando terminó todo, había personas en la isla. Había pocas personas, ya sé si estaban sanas, vivas, enfermas. Yo creo que las pocas que quedaban eran las sanas que llevaron a la fuerza. Pero sí, se dice que muchas personas quedaron en el abandono, se quedaron ahí completamente solas. Y para el año 1922, olvidando la muerte ocurrida en el lugar, de hecho el gobierno decidió que era hora de volver a ocupar esas tierras. Pero se iba a poner ahí un psiquiátrico. Y con esto del psiquiátrico se viene otra segunda oleada de terror. Posteriormente, el gobierno de Venecia construyó un psiquiátrico que sigue en pie hoy en día, con un impresionante campanario que de hecho se puede ver desde lejos, o sea, está en la isla y lo puedes ver prácticamente cuando vas llegando allá, ¿no? Poveglia, como dije, estoy pronunciando un poco mal, está un poco raro, Poveglia, se transformó entonces en un lugar de enfermos mentales, psicópatas, asesinos y muchas personas que carecían de facultades mentales. Pero lo interesante es que estos loquitos, como muchos dirían, empezaron a informar sobre las apariciones de víctimas de la peste. O sea, veían fantasmas, veían personas aparecerse en el hospital, afuera, en los terrenos cercanos al psiquiátrico. O sea, veían de todo, ¿no? Sin embargo, sumado a esto también escuchaban los lamentos, que muchos de ellos eran sufrimiento, quejas, ya saben, lo usual, debido al exilio que vivieron estas víctimas. Pero debido a su estado mental, nadie les creyó. O sea, si tú ves a un loquito en el psiquiátrico, no, supongamos, y te dice, es que un muerto se aparece en mi celda, ¿no?
Por su estado mental, pues obviamente una persona común no le va a creer, ¿no? Eso hicieron en aquel entonces, o sea, no les creyeron, nadie les creyó. Y aquí es cuando inicia la segunda rodada de terror que volvería a esta isla un lugar maldito para siempre. Se dice que el director de psiquiátrico comenzó a experimentar con los pacientes nuevos métodos de curación, desde lobotomías y trepanaciones, las cuales eran prácticas habituales en los pacientes y se podían hacer con herramientas rudimentarias como taladros de manos, cinceles y martillos, y pues ya se imaginarán el dolor y muchos de los enfermos que fueron torturados. De hecho, en Poveglia está todavía el psiquiátrico y hasta arriba hay un campanario. Y de hecho en este campanario fue donde fueron torturados y sometidos a una serie de tratamientos inhumanos un montón incontables pacientes del psiquiátrico, de hecho. Se dice, supuestamente una leyenda dice, de hecho una compañera, una amiga que fue a Venecia hace un tiempo me contó esto, que según la tradición cuenta que muchos años después de realizar estos actos inmorales, este doctor empezó a ver a los torturados espíritus de los muertos tanto por la peste como los pacientes que había torturado. De hecho se cuenta que por las noches en el campanario, en medio de la oscuridad y el silencio, se pueden escuchar los gritos de los pacientes torturados. Y si te adelantas, o sea, te adentras hacia las fosas comunes en la misma isla, muchas personas cuentan que puedes escuchar lamentos y gritos provenientes de la tierra acompañados con un fétido olor. De hecho, es como estar en un lugar muy caliente donde hay muchas personas si caminas donde están las fosas comunes. Continuemos con la historia de terror del doctor este. Se dice que él subió a la torre del campanario presa de la locura y saltó para perder la vida en aquel momento. Instantáneamente perdió la vida. Y de acuerdo a las narraciones del personal del psiquiátrico, exactamente una enfermera, la caída no mató al doctor, sino que se dice que mientras el médico se retorcía el dolor en el suelo por dicha caída, una especie de niebla salió del suelo y lo estranguló hasta la muerte. ¿Qué siguió después? Posteriormente se empezaron a correr rumores de que el espíritu del médico seguía entre los ladrillos del campanario y que alguna y que otra noche se podía escuchar el repicar de la campana por toda la bahía. Y de hecho aquel acontecimiento fue como un broche de oro final para cerrar el psiquiátrico que aún permanece en Poveglia cerrado, sin abertura al público. Se dice que durante mucho tiempo el gobierno de Italia fue el propietario de la isla, pero esta terminó siendo vendida a una persona en la década de 1960, la cual decidió abandonarla. Se sabe que este fue el último en vivirla y ninguna otra persona ha tratado de vivir ahí. Otra anécdota nos cuenta que recientemente una familia trató de comprar la isla y construir una casa de vacaciones en ella, pero después de pasar la primera noche ahí, se marcharon al día siguiente corriendo muy asustados y se negaron a comentar algo sobre lo sucedido. El único hecho que se sabe es que una de las hijas de las personas que construyeron esta finca sufrió un desgarro en la cara y requirió 14 puntos de sutura. ¿Cómo está en la actualidad Poveglia? Ustedes se preguntarán qué cosas se ven, cómo estará. Bueno, se dice que últimamente varios psíquicos y expertos en lo paranormal han visitado la isla y también el hospital, pero todos ellos han expresado que en el lugar han sentido una sensación de muerte atroz y un ambiente pesado que te hace perder la respiración. De vez en cuando se dice que algunos temerarios han esquivado las patrullas de policía para explorar la isla, pero todo el mundo que lo ha hecho se ha negado a regresar y han dicho que hay una atmósfera pesada muy maligna, que cuando vas caminando por toda la isla se siente como si alguien te respirara sobre el cuello y ves sombras en movimiento y que muchos gritos y gemidos se pueden escuchar por toda la isla durante la noche, cosa que hace insoportable permanecer ahí. Hoy en día ese lugar sigue estando restringido para todo público, pero se dice que fotografías sacadas a la luz demuestran al mundo la soledad que impera en ese lugar, que sirvió para dar muerte a muchos inocentes, mismos que aguardan en otro plano, exiliados, abandonados y torturados por una humanidad que en su ignorancia no supo tratar con empatía a aquellos que sufrían. Bien, esto es todo por hoy, el tercer capítulo llamado Poveglia. Espero lo hayan disfrutado. A mí me pareció muy interesante investigar sobre esto. Como reflexión les puedo decir, siempre me deja una reflexión investigar un tema. A veces me pregunto por qué el humano hace ciertas cosas, discrimina al que está a veces débil o al que está enfermo. No sé si sea por asco o por algún motivo, pero siempre el humano va, no todos, no digo que todos, no generalizo,
pero hay muchas personas que, o sea, son capaces de abandonar a alguien con tal de no contagiarse por una enfermedad. O sea, tenemos el caso de muchos enfermos de SIDA. Yo ahorita donde trabajo me han regañado mi jefe y mi jefa, porque yo honestamente no soy así de discriminar a alguien, ¿no? Y tengo una compañera y un compañero con SIDA, son dos. O sea, son muy bonitas personas, yo disfruto platicar con ellos, o sea, no tienen idea de cómo disfruto platicar con esas personas. Me cuentan sus vivencias, cómo han superado todo, o sea, y es un deleite platicar con ese tipo de personas. Yo honestamente les puedo decir que de corazón nunca discriminen a alguien por su enfermedad, orientación y todo eso, su forma de pensar. Y sí me ha tocado que me regañen porque me dicen es que no tengo que platicar con ellos, pero pues a mí no me importa, ¿no? Yo soy feliz compartiendo conocimientos con las personas y que ellas me platiquen su vida. Es parte de, ¿no?, de la experiencia humana. Pero siempre me he preguntado por qué a veces discriminamos, por qué en lugar de eso nos unimos y pues tratamos de dar una solución, ¿no? Ahorita con esto de coronavirus, yo espero y quiero pensar que esto termine rápido y que nos enseñe una lección. O sea, que nos enseñe hasta dónde hemos llegado, porque he visto que en muchos lugares de la naturaleza están disminuyendo la contaminación, recobrando los animales paseando por las calles, o sea, que nos quede como un mensaje, o sea, no un mensaje negativo, ¿no? De que trae muerte o que nos vamos a morir por un virus, ¿no? Pero que sí nos deja pensar, ¿qué nos puede causar este virus? O sea, estamos viendo cómo los animales, los que nos tenían miedo, están saliendo de sus hábitats para pasear por las ciudades. Cómo la misma madre naturaleza está dándose cuenta que al no estar nosotros disminuye la contaminación y de hecho ahorita el aire de la Ciudad de México, el cielo, está más claro que normalmente, pero sí uno se saca de onda y dice como que hay que reflexionar, ¿no? Ahorita también con este lado del coronavirus también nos damos cuenta que muchas empresas, no es mi caso de hecho, nos ven a los empleados como un número más, no ven al humano que está detrás de, o sea, la persona viviente ahí. No somos un ser humano, somos una materia prima, somos algo que generamos, o sea, yo considero que con esto cambiemos un poco de pensamiento. Es decir, hace unos días me tocó ver a una persona hablar sobre un tema de un árbol, que en sí el árbol es una materia prima como tal, en la que ven un árbol, ven papel, ven madera, ven una mesa, un banco, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué en lugar de ver eso, vemos a un árbol mejor como un ser vivo que tenemos que respetar? Yo siento que con esto nos tenemos que dar cuenta de cambiar un pensamiento ya positivo, respetar más la naturaleza sobre todo y respetarnos más como seres humanos. Pero en fin, esto fue todo por hoy. Creo que me puse a filosofar mucho y espero hayan disfrutado este podcast. Ah, por cierto, un anuncio especial. He estado planeando en hacer un cuarto capítulo. Bueno, hace unos momentos puse un tercer capítulo, pero creo que ya lo voy a adelantar para el cuarto, sobre anécdotas de terror. Los invito. Voy a publicar en mi Twitter mi correo de contacto para que ustedes manden su nota de voz contando su anécdota de terror de su ronco pecho, ¿no? Así que los invito y espero hayan disfrutado esto. Nos vemos hasta la próxima. Mi perra ladra. Hasta luego.